Muy, pero muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente. Gracias al Señor por el tiempo que nos da para poder nosotros mirar en su preciosa palabra. Y gracias al Señor también porque nosotros podemos a través de todo esto identificar todas aquellas cosas que parecen buenas pero que a la larga no lo son. El viernes hacíamos una enseñanza sobre la palabra espiritualidad y decía yo que casi todos pensamos que la espiritualidad es buena porque suena a espíritu. Pero entonces mirábamos, por ejemplo, que la espiritualidad, no todo lo que toca espiritualidad o no todo lo que se dice de espiritualidad es bueno, que tiene varias definiciones y que hay unas situaciones que son bien complicadas con respecto a eso para que la gente pueda entender y ver y saber de ello. De hecho, vamos a mirar dentro de esto que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a mirar cómo usando la palabra espiritualidad, usando la palabra santidad, usando la palabra apartamiento, usando la palabra, este tipo de palabras que atraen mucho en nuestra parte espiritual y religiosa, muchas personas han sido engañadas a través del tiempo. Para iniciar este tema, que es bien interesante, vamos a mirar esto entonces. ¿Quién os fascinó? Esto es como pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién intentó? ¿Quién hizo? ¿Cuál fue la persona? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el sistema? ¿Quién está dirigiendo todo este tipo de cuestiones y de cosas? Y esto parte a través de un texto del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo, cuando volvió a Galacia, a ir a la iglesia, a los hermanos los encontró en una cantidad de cosas y de situaciones que son tremendas porque ellos a la larga no entendieron, ellos a la larga no sé qué pasó, no se dieron cuenta, y cuando Pablo llegó ellos estaban en una cantidad de cosas bien particulares. Por eso el libro de Gálatas se identifica mucho con respecto al acabar la ley o al que el Señor hizo la ley, acabar esa ley para que la gente se moviera sobre la dispensación de gracia. Y esa dispensación de gracia que muchos de nosotros le agradecemos a Dios porque es en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, vamos a iniciar con este tema. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Primero partiendo de la base de la palabra fascinación. No es nada, muchos de nosotros la usamos en el lenguaje común nuestro, pero es una palabra que tiene mucha raíz en todo lo hechicero y lo satánico. Fascinar es atraer a alguien con un engaño, de algo, de algún prodigio, de alguna situación que se pueda acontecer o que se pueda ver. Entonces, el engaño se extiende y lo más increíble es que el engaño se vive extendiendo a través del tiempo. Va creciendo, se va haciendo increíblemente gigante y muchas personas no lo notan. Por diferentes razones no lo notan. Bueno, vamos a mirar. Todos nosotros estamos siendo afectados por la seducción. Esa palabra es otra, seducir, ¿sí? Desde el cristiano medio hasta los líderes maduros y respetados. Todos están bajo esa base. Y hace 35, 40 años aconteció algo en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se levantaron sectas y las sectas atraían a la gente. Por todos los lugares las atraían, venían, hacían y deshacían. Pero mucha gente que avisaba del peligro nunca pudieron advertir de la manera, o a lo mejor sí lo advirtieron, pero la gente no se dio cuenta. Y cuando se precisa de que murieran 1000 personas para entender el daño que las sectas hacen, el daño que la religión hace, porque la religión es dañosa. La gente dice que no, sí, pero la palabra religión no tiene que ver con el Señor. La palabra religión tiene que ver es con nosotros, el intento del hombre para volver al camino de Dios. Y ese es un fatal término, porque muchos de nosotros hemos de entender que el camino ya está dispuesto. Hace 2000 años el Señor lo hizo y ese camino es Cristo. Nosotros no necesitamos de religión, necesitamos de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Y por eso las religiones se debaten en lo que quieran. Pero noten una cosa, el mal uso de esa religión que comanda el mundo, a través de ella se dividen en sectas. Y estas sectas pasan
y hacen daño a cantidades de personas. La mayor parte de los cristianos están de acuerdo ahora que había algo tremendo o tremendamente malo con respecto a Jim Jones. No sé si muchos de ustedes conozcan quién fue Jim Jones. Jim Jones fue un hombre que andaba un poco desubicado de su cabeza, pero así todo, atrajo a una cantidad de personas, en Jonestown, Estados Unidos, para que lo siguieran. Y ellos, a través de los pensamientos de este Jim Jones, lo siguieron mucho tiempo. Hicieron una cantidad de cosas, tanto que al final, cuando se vino a apresar a Jim Jones por todas las cosas que se estaban haciendo, se suicidaron 1000 adeptos a esa religión. 1000. Y por eso decía que se precisó de 1000 para que la gente entendiera. Como todos nosotros, se precisa de que la gente se muera para que entienda ciertas cosas. Aquí lo que quiero decir es que es la misma gente. Y la misma gente, a través de seguir filosofías y pensamientos como estos hombres, el día que ya se encontraron descubiertos, este hombre los invitó a que se suicidaran y todos se suicidaron. Más de 1000 personas se suicidaron. Es una cosa tremenda. Casi nadie reconoció que Jim Jones estaba un poco desorbitado. Solamente cuando todo lo que sucedió en Jonestown, entonces la gente empezó a decir, ay, pero ¿cómo así? Ay, yo no puedo creer eso. Bueno, es precisamente por todas las circunstancias y las cosas que pasan, y muchos de nosotros tenemos que aprender a mirar en la verdad. Estamos en peligro de hacer las sectas, la medida del mal, y de cegarnos a cualquier cosa que no concuerde con la particular definición de sectas. La iglesia tiene que darse cuenta de que las sectas forman solo una parte de un engaño mucho más grande y seductor, conocido como el movimiento de la nueva era. ¿Qué no es la nueva era? Esa tiene todo, parte de la nueva era. Es increíble porque ahorita que estaba mirando unas notas en este tiempo, en la semana, estaba mirando unas notas, el partimiento de la nueva era, salen la cienciología, la cientología, salen los adventistas, salen los testigos de Jehová. Es increíble, es impresionante. Todas las sectas que se desprenden de ahí. Es una cosa loca, es una cosa tremenda. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, tremendo lo que el hombre hace. Entonces, hay un engaño mucho más grande y ese tiene que ver con la nueva era. Las otras se desprenden de ahí. Son los hijitos que le nacen a esta secta tan mayoritaria que existe desde hace mucho tiempo, que es llamada la nueva era. Se trata de una ancha coalición de grupos en contacto que trabajan en pos de la unidad mundial, con base de experiencias y creencias religiosas que hunden sus raíces en el misticismo oriental. Siempre que use el término nueva era en lo que vamos a estudiar, toda vez que yo lo use, me refiero al gran engaño. Entonces, no solamente el engaño vendrá sobre las personas que ya están, lo que nosotros llamamos secular, sino va a estar también sobre la misma iglesia. Y a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que en la misma iglesia la apostasía no es de la gente que no conoce. Muchos de los términos que nosotros tenemos que aprender a definir están ahí puestos. Apostasía no es de las personas que no conocen de Dios, es de los que dicen conocer a Dios. Apostatar es rechazar, ¿sí? Es quitar lo que ya teníamos. Y ahorita sí que vemos eso. ¿Cuántas iglesias que se dicen ser cristianas, a través de sus actos y de sus formas están apostatando de todo lo que tiene que ver con el Señor? A través de ideas y de cosas que ponen a hacer a las personas. Todo ese tipo de situaciones que están pasando. Los cristianos se sienten bien cómodos al tratar de sectas fuera de la iglesia tradicional. A los mormones, por ejemplo, testigos de Jehová, Ciencia Cristiana o Hare Krishnas, esto trae impacto. Sin embargo, el movimiento de la nueva era era tratar de envolver con sus afirmaciones, ¿sí?, con todo lo que ellos decían y con todas las cosas que ellos hacían. Y una de las situaciones es que ellos pensaban o dicen que están firmemente instalados dentro de la iglesia.
Y cuando ahorita que nosotros empecemos a mirar cómo es el manejo de las famosas iglesias, entonces nos damos cuenta cómo si la nueva era se metió. Es el centro, es la raíz de todo ese tipo de cuestiones que suceden ahí. Es una cuestión, tremenda. Es algo duro, es algo fuerte. ¿Cómo lo hizo? Notemos una cosa. Si ustedes notan algo o situaciones que acontecen, es que, por ejemplo, en la iglesia cristiana de hoy en día hay psicoterapia, visualización. ¿Cuántas personas, la mayoría que han estado en iglesias, han tenido que escuchar esas palabras? Meditación, bioelectroalimentación, confesión positiva. Nadie conoce esos términos, ¿no? Confesión positiva. Ay, que ahorita vuelve y sigue de moda. Confiese, hermano, confiese con su boca que esto es suyo. Confiese que la sanidad viene a ti. Confiese y confiese y confiese. Confiese sus pecados, hermano. Arrepiéntase. En lugar de estar pensando en todas estas cosas que todos estos grupos metieron en la iglesia, y hay mucha gente que se ufana, y sé que mucha gente que me escucha y que asiste a iglesias van a poder, no sé si van a poder resistir lo que yo tengo escrito aquí, de pronto sí, pero va a caer fuerte. Entonces, estábamos hablando de que la situación es que hay un pensamiento positivo a las cosas y las declaraciones de las cosas. Declare por aquí y declare por allá. Ahora, también encontramos, por ejemplo, aparte de la meditación, de lo que nosotros podemos entrar en meditación o pensamiento positivo o posibilista, hipnosis, medicina holista y toda una gama de técnicas de automejora y de motivación para el éxito. Y esa es la palabra que lleva todo. Éxito. El éxito. ¿Quién no quiere éxito? ¿Quién no quiere el éxito? Bueno, en Mateo capítulo 7, el versículo 22 y 23, dice lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En pregunta lo está haciendo el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es interesante. Los que quieran escapar del gran engaño tienen que volver a la Biblia y conocer qué es lo que creen y por qué, en lugar de sucumbir a la tentación de aceptar fáciles respuestas dadas por expertos durante la profetizada apostasía. Incluso líderes de la iglesia serán engañados y los que sigan sus enseñanzas sufrirán las mismas tragedias. Van a sufrir las mismas tragedias. Esto que el Señor dijo en Mateo es para estos tiempos. Y entonces que muchos, es interesante esa palabra, dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuántos no? ¿A quién es el que dice? ¿Acaso tú no vas y te encuentras a alguien de una iglesia y no le dicen al Señor, Señor? ¿Cuántos? Pero esto no es una situación que pase hoy en día. Esta es una situación que tiene desde tiempo atrás una raíz. Acuérdense que el Señor en Lucas les dice a las mismas personas a los cuales dicen que están siguiendo a Jesús, les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque la costumbre del hombre a través de la religiosidad y a través de las cosas que tienen es decirle Señor al Señor. Ahora, una cosa es decirle Señor, otra cosa es hacer lo que el Señor dice que se tiene que hacer. Es el reclamo del Señor a su pueblo desde tiempo atrás y es el reclamo del Señor a la iglesia hoy, que somos nosotros. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es lo único que hacen, pues
dice que predican sobre doctrinas, pero son realmente tradiciones de ellos y enseñanzas de ellos. Entonces, será costumbroso, será muy forma de decir, Señor, Señor, haga esto, Señor, haga lo otro, y sí van a alumbrarlo, pero eso no tiene nada que ver. En Juan 10, miren esto, en Juan capítulo 10, dice lo siguiente, a ver, por acá está. En el versículo 5 de Juan dice lo siguiente: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hablando de las ovejas que realmente reconocen al pastor. Porque ahí hay un pastor en el cual se reconocen, el que las ovejas reconocen en él. En el 14 dice el Señor mismo Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, qué hermosos pasajes bíblicos donde nos muestran a nosotros que realmente el pastor es Cristo. Que el pastor es Cristo, no es ningún ser humano, no es ningún hombre, no es nada de esas cosas. Y que muchos de nosotros tenemos que entender Juan capítulo 10, versículos 5, 27 y 28. Juan capítulo 10, versículos 5, 14, 27 y 28. Entonces noten una cosa. Nos da este texto del libro de Juan, nos da la definición absoluta de quién es nuestro pastor, a quién nosotros tenemos que seguir. Ese es un punto claro. Y algo que es hermosísimo dentro de eso es que cuando él dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Todos aquellos que realmente hemos seguido al Señor, hemos sido llamados por el Señor. No debemos tener miedo ni temor, porque no habrá quien nos saque de la mano del Señor. Eso lo dice Jesús. Para mí, yo creo que Jesús es Dios. Y yo creo lo que Él puso en su palabra. Y absolutamente estoy convencido que no habrá ningún tipo de situación que me saque de la mano del Señor. No habrá nada. Ni siquiera mis mismas concupiscencias. Nada de esas cosas. Ese será un punto claro de lo que nosotros vivamos. Tenemos que asegurarnos que estamos siguiendo al Señor. Ese sí es un punto. Muchos de nosotros tenemos que mirar a ver si realmente estamos siguiendo a Jesús. Muchos de nosotros, de acuerdo a lo que vimos aquí nos dicen, es la voz de Él. Y muchos de nosotros tenemos que revisar muy bien. Muchos de nosotros tenemos que pensar, entender y saber de ello. Es revisar, ¿estaremos siguiendo al Señor? Porque muchos pueden estar siguiendo a los hombres. Muchos pueden estar siguiendo a hombres. Bueno, uno se da cuenta de muchas de las sectas que han salido por ahí y la gente es capaz de mirar en los hombres. Dentro de este contexto uno mira cómo el éxito va asociado, realmente esa palabra éxito va asociado a algo que es increíble. Dentro del contexto de lo que estamos hablando, cómo entró a la iglesia que se dice del Señor. Entonces, el éxito se consigue a través de la hechicería. El éxito se consigue a través de la hechicería. Por eso yo en los subtítulos de aquí coloqué éxito y hechicería. Bien puede ser que el cristiano esté afrontando el más grande desafío de su historia. Una serie de poderosos y creyentes engaños que están sutilmente cambiando interpretaciones bíblicas y minando la fe de millones de personas. Porque no se dice que no usan la Biblia, claro que la usan. Pero ahora viene el cuento. ¿Cómo lo distorsionan? ¿Cómo es que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos con esa palabra? Y por eso se hace necesario que muchos de nosotros miremos también en ello, para no sufrir ese engaño del que la gente quiere que nosotros estemos ahí puestos y vivamos. Miren algo, en Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice lo siguiente. Mira,
Pablo escribiendo 2000 años atrás a la iglesia de Colosas. Porque como les digo, esto no es un mal de ahora, esto es un mal que viene. Viene porque el enemigo infiltró la iglesia precisamente para que no avanzara. Y para que los que avanzaran en el sentido que no era. Y entonces, hombres como Pablo están ahí para defender esa verdad que Cristo vino y nos dejó. Y entonces dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y es algo que es interesante. Cuando nosotros leemos esto, mire lo que dice aquí. Para todos aquellos que todavía piensan que tienen que hacer algo más, aparte de haber creído en Cristo. El mismo apóstol dice, y esto lo dice el apóstol Pablo, y muchos de nosotros vamos a tener que identificar, ¿será que Pablo andaba loco? ¿Vamos a empezar como los judíos? A decir que era un tísico, que era un hombre que tenía problemas mentales y toda esa cuestión porque no podían resistir la verdad que Dios le daba a través de hablar de su boca. Entonces, esto lo dijo Pablo, dice, por tanto nadie os juzgue, nadie puede juzgar en comida o en bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva, días o de reposos, porque tú no hagas eso, nadie te puede juzgar, porque ya lo encontramos en Cristo, Cristo ya hizo todo el sacrificio, lo que está diciendo. Dice aquí que mire, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, bebida, comida, todas esas vainas que la gente está por hacer. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo será sombra. El cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, por aquellas personas que ahorita con todo esto de la angeliología que hay por ahí, nadie puede, el premio ¿cuál es? La salvación que tú has adquirido a través de la gracia que Dios te dio, pero note una cosa, dice que no te priven de ese premio por afectar o dar afectación a los ángeles. Humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es interesante entender que, y ojalá que me estén escuchando las personas que promulgan todo lo que tiene que ver con ángeles, es sencillo, la razón es sencilla, yo les entiendo, yo sé por qué promulgan todo esto de los ángeles y arcángeles y todo ese tipo de cuestiones, porque su mente está hinchada carnalmente. Es lo que dice aquí Pablo, está hinchada carnalmente. Por eso se tiene que hacer usted del angelito de no sé qué. Venga, hermanos, que en Cristo estamos completos. ¿Para qué necesita un vergüenzo ángel? Hermano, pero es que la palabra dice que los ángeles son para servirnos a nosotros. Sí, claro, pero allá. Y le sirven es al Señor, no a nosotros. No es para nosotros. ¿Ustedes creen que con lo tremendo que somos nosotros en nuestra cabeza, qué tal si Dios hubiese dado esa potestad y que nosotros tuviésemos el poder de llamar el ángel para que me acompañe? ¿Se imaginan cómo estaría esto invadido de ángeles? Tremendos. No, es una locura. Hay algo peor. Y es el enemigo ha infiltrado las filas cristianas de tal manera que no se puede distinguir la verdad de la herejía. No se puede distinguir la verdad de la herejía, que son dos conceptos absolutos. ¿Qué es? La verdad es absoluta porque es del Señor, y la herejía son las mentiras y las cosas, y no se distinguen. De hecho, por ejemplo, yo coloqué una expresión que a mí me impactó hace mucho tiempo, 35, 40 años, cuando me la pasaba leyendo a los griegos. Y tiene que ver que cuando no hay una distinción entre la verdad y la herejía, entonces yo lo arreglé aquí y coloqué como pregunta, ¿un caballo troyano dentro de la iglesia? ¿Se acuerdan de la Ilíada y se acuerdan cómo fue que se le infiltraron a esas murallas que eran imposibles de ser penetradas? Les metieron un caballo de madera. ¿Y será que también a la iglesia cristiana, la pregunta ¿será que dentro de la iglesia cristiana hay un caballo troyano? Se lo metieron ahí y no se han dado cuenta. Y acuérdese que ahí acabó Troya. Ahí acabó Troya.
Cosa bien extraña, la mayor parte de los líderes cristianos que protestan con justicia contra tantos males existentes apenas si dicen nada acerca del avivamiento de la hechicería que está invadiendo tanto el mundo secular como la iglesia. En muchos casos refleja una falta de conciencia o superficialidad y en otros una mala disposición a admitir su propia involucración en ello. ¿A qué se debe esto? Ello se debe a que la mayor parte de los cristianos están tan poco informados acerca del ocultismo que no lo reconocerían más que en sus formas más crasas. Tampoco parece que muchos cristianos parezcan comprender los pasajes de la Biblia que prohíben las prácticas ocultas, por lo que tampoco pueden reconocer la hechicería sobre esta base, al grado en que creencias y metodologías anticristianas e incluso ocultistas han sido integradas en la cristiandad de ahora. Tremendo es esto. Tremendo. Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros de esto? De acuerdo a lo que hemos estado aquí mirando, observando y viendo. Bueno, el cebo en el anzuelo pagano siempre ha sido la promesa de la deificación que la serpiente ofreció a Eva. Ese ha sido el cebo. Es el cebo pagano, es el cebo de Satanás. Fue la promesa de que Eva iba a ser Dios, o de que Eva iba a ser igual a Dios. ¡Qué promesa! Y note que esto a través de la humanidad ha estado. ¿Cuántos hombres no quieren ser Dios? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos? No viven bajo esas premisas, no viven bajo ese afán. Han querido hacer las cosas que solo Dios hace y han tratado de imitar y han hecho y deshecho. Tremendo eso. El intento de llegar a esta deificación ha involucrado a la raza humana en diferentes formas de ocultismo a través de la historia. Hechicería es cualquier intento, el que quiera escribir esto es bueno, hechicería es cualquier intento de manipular la realidad interna, externa, pasada, presente o futura por varias técnicas de mente sobre materia que cubren la gama de la alquimia y la astrología hasta el pensamiento positivo y posibilista, que eso es una de las situaciones que más se ha metido en la iglesia de hoy. Piense positivamente, hermano. Y entonces por allá en un tiempo las palabras tienen poder. No, la palabra tiene poder. Las palabras de nosotros no sirven para nada. Y todo tiene que ver en el sentido de lo que muchos de nosotros podamos entender y hacer. Alguien me decía, pero si usted nota que si usted a su hijo le dice que es un bruto, le queda bruto. Y bueno, ¿y por qué cuando le dice inteligente no se vuelve inteligente? Y enseñan a las personas a decir y a hacer una cantidad de cosas. Aquí la palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden hacer daño o pueden incentivar a alguien a hacer algo mejor o una cuestión de esas que es diferente. Pero el poder de la palabra de Dios es único. No tiene absolutamente comparación a nada. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, eso no se pierde, eso no se debe perder, antes que la autoestima es la humildad, hacerlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Buenísimo eso, qué tremendo esto. Solía ser conocimiento común que el pecado que acosaba constantemente a la raza humana era la soberbia. Esto lo vimos desde el famoso, cuando echaron a Lucifer del cielo. Y siempre ha sido así. Ahora, note, eso era lo que se conocía como el pecado y era lo que acosaba constantemente al ser humano. Ahora, sin embargo, se nos dice que nuestro problema no es que no creamos demasiado,
sino demasiado poco. Que todos tenemos una mala imagen propia y que nuestra mayor necesidad es edificar nuestra estima. Así se nos dice. Y el Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo. Y entonces uno, como está dentro de los razonamientos del mundo y de los grandes Sigmund Freud, Carl Jung, todos estos grandes pensadores, dicen, no, eso lo de Cristo no sirve para nada, eso es basura, es mejor el pensamiento, tú eres, vamos para adelante, vamos para arriba. Y bueno, que vuelvo y repito, que el mundo lo haga, que lo haga, el ser que nosotros llamamos natural, el que está allá, pues listo que lo haga, pero nosotros como cristianos somos tan atrevidos de creer en el Señor Jesucristo ciertas cosas, pero en otras cosas decir, nah, tampoco. Hermanos, tenemos que pensar en eso. En Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 6, note una cosa. El mismo apóstol Pedro que últimamente en lo que he estado enseñando nos damos cuenta, Pedro pues era muy nosotros, ¿sí? Ahora este tiene un pensamiento ya puesto en el Señor que es hermoso. Dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es el punto. La exaltación que es comparada al éxito, que el éxito que quieres tener. ¿Quieres ser exaltado? Sí, humíllese, pero bajo Dios, la poderosa mano de Dios. No sobre otra cosa. Lo que tú consigas aquí en la tierra como éxito, los hombres son los que te van a dar la gloria o esa vanagloria y vas a caer. Pero si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, cuando el Señor te exalte, es una realidad, es una verdad. Es absoluto y claro. Es total, absoluto y claro cuando el Señor te exalte. Es increíble esto. Una de las cosas que más me han causado impresión en estos 3 días es que el Señor me ha dejado ver una cantidad de cosas hermosísimas en las personas. Y el chico que me está ayudando con esto de las cosas que estamos haciendo, increíble, cómo habla del Señor y todo, es una cosa hermosa. Y yo los llamé casi a todos ustedes para pedirles el favor, pero lo que ¿sabe dónde uno se da cuenta de cosas, de personas que en mi vida llegué a pensar que me fueran a decir, claro, hermano Pedro, uno dice tremendo. Y entonces yo miraba sobre esto exaltado, pensando yo que dudé mucho en llamar al doctor Ricardo para pedirle que si me regalaba ahí la suscripción, a ver si puedo llenar esto en YouTube. Y yo dije, es que tengo, porque es que él como es. Y cuando lo llamé me dijo, venga aquí, ¿qué más quiere? Yo hago esto, yo hago lo que yo ve. Y de muchas personas que yo llegué y pensé, vea, ahorita mirando esto es simplemente humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Él a su tiempo lo exalta y Él sabe para qué y cómo. Cuando nosotros buscamos nuestro propio éxito y nuestras propias exaltaciones, nosotros sabemos el límite y las cosas que nosotros tenemos y sabemos para qué lo queremos. Pero el que realmente sabe qué exaltación se necesita en cada uno de nosotros es el mismo Señor, no es nadie más. Mire que aquí se nos apremia a que nos visualicemos al éxito. ¿Será eso? Que se nos está diciendo eso como mucha gente tiene por ahí por decir. Y si tú, por ejemplo, volvemos otra vez a Filipenses 2. Venga, miramos. Filipenses 2, los versículos 7 y 8. Ay, a ver, que me pasé. Dice el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, están hablando del Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo que nosotros encontramos, y los cristianos ojalá entendiésemos esto, fue en Cristo. Y a mí sí me encantaría saber cuál fue la promoción, la propaganda, la estrategia publicitaria, la mercadotecnia, lo que ustedes quieran, para mostrar que Cristo era exitoso. O Cristo fue que nos dijo a nosotros para que nosotros tuviésemos éxito. Me encantaría saber eso de muchos de nosotros que pensamos que tal vez Cristo sí es eso, o que muchas veces he escuchado predicar que Cristo lo que quiere de nosotros es eso. Amén, mi amada hermana Daisy, el único que puede hacer por nosotros es Él. Y cuando nosotros realmente los logramos quedar quietos en todas aquellas cosas que tenemos, sabemos, veremos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De resto, nada que ver. Ahora, no hay una sola expresión de todo lo que mire, Cristo, que para nosotros los cristianos es lo máximo, es Dios. ¿Qué nos enseña? Se humilló. ¡Ay, humillarse, hermano! ¿Nosotros como cristianos nos vamos a humillar? Bueno. Lo hizo Él para darnos un ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué tanta situación como esa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Impresionante eso, ¿no? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la declaración que Pablo hizo de Jesucristo. El éxito y la autoestima han venido a ser tan importantes en la iglesia que parecen eclipsar a todo lo demás. Es increíble. Primero el éxito y la autoestima, y todo fue eclipsado. ¿Y qué hizo fue Cristo? Se autoestimó y dijo, aquí está mi éxito. ¿Cuál fue su éxito? Hacerse esclavo, hasta en forma de siervo, que dice ahí. Ir a la muerte de cruz. Una persona está en el infierno cuando ha perdido su autoestima. Dice el predicador número 1 televisivo en América. Imagínense en esto. Que un hombre cuando ha perdido su autoestima está en el infierno. ¡Qué pobre hombre! Con este predicador. Tremendo. Autor prolífico. Sus libros aparecen frecuentemente en la lista de los libros mejor vendidos. La influencia de este predicador es enorme. Y su evangelio del éxito, ni qué se diga. Está siendo aceptado por una cantidad en aumento increíble de líderes cristianos. ¿Qué es lo que encuentra este predicador de malo en el evangelio? Yo me hago la pregunta. ¿Qué será lo que encuentra este predicador de malo? Y no voy a poner nombres. ¿De malo en la escritura? ¿O en el evangelio? No sé. Muchos de nosotros tendríamos que mirar mucho sobre eso. Vamos a ver, este hombre, atreverse a decir que el que pierde la autoestima está condenado al infierno, está en el infierno, de hecho, y con su éxito y sus cuestiones, entonces el hombre no está sobre el evangelio. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura. Primera de Timoteo capítulo 1. El versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fiel, el único fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará de todo mal. La palabra fiel es esta palabra, la palabra del Señor, es verdad, es única. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decía Pablo. Imagínense, la autoestima de Pablo estaba por en el piso. Se decía pecador. Imagínense que la autoestima de muchos de nosotros a veces está tan mal porque decimos que no somos merecedores de nada.
Es que está mal, hermano Pedro, no se haga así, no diga esto porque es que esto no es así. Autoestima. Pablo decía, el Señor vino por los pecadores y yo soy, mejor dicho, el mayor de ellos. No dijo, yo soy el hombre más exitoso, soy el que digo esto, soy el que puso la palabra aquí, soy el que hice aquello, nada. Hermanos, para el éxito tal o cual o pascual, nada de esas cosas, no está en eso. No hay nada de ese tipo de situaciones que la gente quiere hacer creer a los demás. Nada de esas cosas. El capítulo, primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Ahora, note lo que dice Pablo. Cuando yo leo un libro de este hombre, y si, bueno, algo que leí, porque yo tampoco es que en eso no pierdo el tiempo, de las cosas y en los mismos títulos que ellos colocan, comparado a lo que dice el apóstol Pablo, parece que este predicador es el pobre Pablo, ahí sí se puede decir del pobre Pablo es una miseria de hombre. Al lado no solamente de este predicador, miren los predicadores de hoy en día, esos grandes predicadores. El pobre Pablo, de verdad, como dicen los judíos, es un jorobado, tísico, epiléptico, degenerado, desgraciado. No como los predicadores de hoy en día, que esto sí es que, ¿para qué, hermanos? Y si usted lo viera, hermano, eso sale. Y como esas sillas donde yo me recuesto así, hago así, y él sale así, y es como si estuviéramos viendo al mismo Jesús, porque sale así, y sale humo, y las luces se prenden. No, es increíble. ¿Qué hechicería tan hijo de madre la que tienen en la iglesia? ¿Oiga? No entiendo yo cómo la gente puede irse a ver semejantes circunstancias, semejantes shows. Pero bueno, cada quien ahí va como quiere. Entonces, mire, en Lucas 5, venga, vamos un momentico aquí a Lucas 5. El versículo 32 dice lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hablando Jesús, a eso fue lo que vino nuestro amado Rey, Señor Jesucristo. Cuando uno mira esto, entonces uno mira algo que yo leí en un libro de este señor aquí, en un solo libro que yo leí lo siguiente: no creo que se haya hecho nada en el nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya resultado más destructivo para la personalidad humana y por ende contraproducente para la empresa del evangelio que la estrategia frecuentemente cruda, grosera y anticristiana de intentar hacer consciente a la gente de su condición pecaminosa y perdida. Eso dijo este hombre. Que eso es lo que ha hecho que esto sea una miseria. Que porque cuando usted, hermano, se le dice que es pecador, y así usted se crea que es santo, y así usted crea que es lo mejor, hermano, todos somos pecadores, no merecemos sino morirnos, y eso. Pero este miserable escribe eso. ¿Y sabe qué? El problema no es cómo nos sintamos nosotros. El problema es que este hombre que dice que evangeliza gente está en contra del evangelio. Porque el Señor mismo dice en su palabra que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Este es ese hombre. Y sobre la base de este hombre muchos predicadores hacen eso. Hacen eso. Voy a volverles a leer lo que este hombre dice. No creo que se haya hecho nada en el nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya resultado más destructivo para la personalidad humana y, por ende, contraproducente para la empresa del evangelio que la estrategia frecuentemente cruda, grosera y anticristiana de intentar hacer consciente a la gente de su condición pecaminosa y perdida. No se le puede decir a la gente que es pecadora y que están perdidos sin Cristo. Eso no se debe hacer para que la gente... Esto es
Tremendo. En Hebreos 11, vamos a ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 11. El versículo 25 nos están hablando de algo, no de lo que escribió este hombre aquí, pero miren, dice aquí, escogiendo antes, bueno, voy a leerlo desde el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, note, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué título? Hijo de la hija de Faraón. Este hombre iba a tener, o podría tener un nombre y un título impresionante, pero él lo rechazó, por la fe. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo puede ser posible? En un pensamiento de estos hombres de hoy, de estos predicadores, dice, pero es que este Moisés es un bruto. ¿Cómo va a preferir padecer y sufrir en lugar de ser el hombre de éxito, con nombre, con que lo resalten, que sea el mejor predicador, el mejor apóstol, el mejor evangelista, que salga, que cobre mucha plata por una enseñanza y que cuando lo vayan a traer a una ciudad le paguen la mejor suite del mejor hotel, porque es que se lo merece? ¡Qué estupidez, hermano! Y la escritura, jamás, yo he mirado la escritura, se los digo, hermano, yo he mirado la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y no encuentro nada de estas barbaridades que hay aquí. Siempre encuentro cosas como estas. Que por la fe se dejó tal título para hacer tal cosa por el nombre de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Todo lo que te suene a que seas tú el éxito, todo lo que te suene a que seas tú el exaltado, está mal. Porque aquí el único exaltado y al único que realmente debemos colocar por encima es a Cristo. El Señor no nos trajo aquí a la tierra. ¿Verdad ustedes tienen ese pensamiento? Que el Señor nos trajo una cantidad de gente aquí a la tierra para que unos pisotearan a otros y unos tuvieran éxito y otros no. ¿Qué pensamiento? Si Moisés viviera en la actualidad, no se diría de él esto, sino más bien prefirió sufrir riqueza, éxito y popularidad con el pueblo de Dios. A eso fuimos llamados. Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Esto es de los versículos chéveres de la escritura, pero que poco gustan. Y no gustan porque pues por diferentes razones no gustan. A la gente no le gusta esto. La gente tiene mucha dificultad porque de todas maneras, sea como sea, la gente no puede llegar a creer que esto sea así. Pero bueno, vamos a mirar. Dice aquí, y también todos los que quieren vivir piadosamente, la palabra piadosamente es conociendo de Dios o bajo el término de Dios, pío Dios, piadosamente. Y también todos los que quieren vivir, esa sería una pregunta, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren vivir piadosamente? Entonces, yo sé que la mayoría, todos alzan la mano y dicen, yo, hermano, listo. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No te van a alabar, no te van a poner allí, no te van a poner allá. Vamos a sufrir persecución. Les cuento una cosa. A mí me dio risa, estaba pensando anoche en una cuestión y me dio risa decir que para yo poder predicar por el canal de YouTube necesito 200 firmas o 200 suscripciones. Y pensaba yo, y sale una persona diciendo un poco de bobadas y tiene en menos de un día 20,000 likes, o yo no sé qué es lo que llaman. Yo decía, qué estupidez, Dios mío. Claro, todo lo que tiene que ver con otras cosas, sí, pero lo que tiene que ser para la predicación del Señor, hasta los mismos hermanos llegan a preguntarle, ¿y usted cómo para qué necesita eso, hermano? Yo apenas digo, uy, qué pena, un error, pero bueno, todo lo hacía era para poder enseñar, pero ya miraría a ver qué. Pero sí, por otras cosas sí, miran, no sé cuántas reproducciones, no sé cuántas cosas. Y sobre todo en los predicadores, es increíble, yo me asombro, hermano.
A un degenerado estos que se la pasa en otros sitios y en otras cosas, le dan sus reproducciones y le dan sus suscripciones todo el tiempo. Terrible. Yo no estoy diciendo nada con esto, simplemente es que muchos de nosotros tendremos que sentirnos a evaluar qué es lo que va a pasar. Necesitamos que la palabra de Dios sea la que sea predicada, hermano. Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que dice la escritura según 1 Timoteo, pero hoy se dice, más bien, si nosotros tuviéramos que leer también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hoy se diría, los que vivan vidas piadosas tendrán honra, éxito en este mundo. No solo los cristianos individuales, sino también iglesias enteras buscan hoy el éxito, y cuanto más grande sea la iglesia, tanto más éxito se considera que ha logrado. ¡Oh! Tremendo. Sobre esta base, con mucho el pastor con más éxito en el mundo que se haya conocido es Paul Cho, de Corea. Más éxito que unos de aquí a Estados Unidos y que otros. Más éxito. Bueno, por la cantidad de gente que lo sigue allá, que es una locura completa. Este pastorcito, que encabeza la iglesia más grande del mundo, Cho enseña que el pensamiento positivo, el habla positiva y la visualización positiva son las claves del éxito. Cualquiera puede literalmente incubar y dar nacimiento a la realidad física mediante la creación de una vivida imagen en su mente y centrándose en ella. Oh, céntrese ahí, la lavadora será tuya. Oh, ya va. También hay escuelas superiores cristianas, seminarios, misiones y organizaciones de caridad en este juego del éxito. Y la mayor parte de ellos se apoyan en las técnicas de las grandes corporaciones para dirigir sus propias actividades. La gente dice, si funcionó para la General Motors, ¿por qué no para una organización cristiana? ¿No han pensado, no han escuchado gente así? Si la organización Ardila Lule funciona esto, ¿por qué no va a funcionar en la iglesia nuestra? Esto es naturalmente verdad cuando se trata de cosas como la contabilidad y la dirección. Sin embargo, la hechicería reina en el mundo de los negocios y entre la iglesia en forma de técnicas de motivación para el éxito y de actitud mental positiva. Y de las últimas psicoterapias bautizadas con terminología cristiana, que eso es lo que pululan y sobran. Una de las frases que ahora será más frecuente en una iglesia de estas es: piensa y enriquécete. Piensa y enriquécete. La mayor parte de los instructores de motivación por el éxito de negocios y de técnicas de actitud mental positiva se han visto atraídos por la hechicería y están seduciendo a sí mismo a millones de personas. La mayor parte de las ideas y técnicas básicas que se encuentran detrás de los cursos de automejora que literalmente impregnan la sociedad pueden seguirse hasta un solo hombre. Un hombre de hace mucho tiempo llamado Napoleón Hill, quien escribió el libro Piense y enriquézcase, considerado como uno de los libros escritos más asombrosos que han existido. El supervendedor y destacado orador motivacional Mandino, que es muy conocido por todos los que trabajan en venta y todo ese tipo de cuestiones, de cuyos libros se han vendido millones de sus ejemplares, dijo que piense y enriquézcase. Este hombre que vendió millones, Mandino, el vendedor más grande del mundo, vendió millones. Cuando yo trabajaba en esto de ventas y todo eso nos ponían a leer. Y este hombre que vendió millones, se enriqueció, hizo una cantidad de cosas. Mire la opinión que tiene de donde nacen todas las cosas, de Napoleón Hill. Él dice aquí, dijo que piense y enriquézcase. El libro de Napoleón Hill es el libro más importante de autoayuda de todos los tiempos.
Los libros de Napoleón Hill son ofrecidos en librerías cristianas y son recomendados por numerosos líderes cristianos. Si usted asiste a una de esas iglesias que tiene librería, pregunte por un libro de Napoleón Hill. Y ahí se lo tienen. Define el 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, tiene que ver con el apóstol Pablo de que muchos de nosotros, en esa autoestima que se nos indica que debemos tener, no. Porque lo que nosotros debemos de hacer es no juzgar a nadie, no tenemos la capacidad. Y la capacidad no está dada en nosotros porque nosotros somos seres humanos que pecamos, que tenemos pecado. Y no se sabe, puede ser que sí, puede ser que no, lleguemos a caer. Entonces, no hay que sentirnos tan seguros de tratar de juzgar a los demás diciendo, si es que usted no sé qué, usted sí, cuando, porque uno no sabe qué puede acontecer con uno. Así hay gente que dice que sí, hay gente que dice, no, yo nunca caeré. Hermanos, es mejor cerrar la boca y estar tranquilo. Si el mismo apóstol dijo que el que esté firme mire que no caiga, es precisamente por lo que sabía que iba a acontecer. Ahora, definición de Proverbios de 20, será Proverbios 18, el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Bueno, esa es una definición que cuando tú lees en el libro de Santiago, él habla sobre el poder de la lengua. La lengua tiene poder, ¿para qué? Para hacer que alguien sea absolutamente difamado y hacer toda esta cuestión. Pero, note que dice perdón un segundo, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, pero no está hablando de la muerte física de una persona que es apartado de su cuerpo y espíritu, sino en la forma de vivir de las mismas personas. Lo pueden poner arriba o lo pueden poner abajo. De eso trata la lengua. Para eso la lengua está ahí en muchas personas. Ahora, y el que alma comerá de sus frutos. Exactamente, todo lo que siembra el hombre de eso también segará. Podemos adorar, alabar a nuestro Dios con canto, música en las iglesias, con instrumentos como David. Segunda pregunta. Como David. Los instrumentos, todo está dentro de la escritura, y la verdadera alabanza y la adoración no tienen que ver con los cantos que se inventan los hombres, porque ya no hay nada que el hombre le pueda decir a Dios. Todo fue escrito a través del Espíritu Santo en los salmos. Por eso se dice que con cánticos, salmos e himnos, y unos instrumentos. El problema es cómo hace la gente, y la gente no entiende de eso. Segunda pregunta, ¿todo lo que se hace llamar salmista es falso? No, salmista. Nuestra alabanza, ¿cómo debe ser? Bueno, el salmista es uno solo. Aunque hubo más o menos 17 salmistas, pero el más reconocido es David. Dentro de esos está Moisés. Pero ya todo escrito, o sea, lo que los salmistas escribieron, ya todo está escrito. Y ahí están, en los salmos que nosotros conocemos, 146 salmos. Ahora, ya lo otro, de acuerdo a lo que las personas salgan, sí, pues diferente. Es como la palabra espiritualidad. No todo lo que suena a espiritualidad es bueno. También está dentro de lo malo. Las alabanzas que se tienen que hacer es realmente hacer los cantos de los salmos. Cantar los salmos, porque todos esos van en darle gloria y alabanza a Dios. Nada para nosotros, porque realmente eso es lo que es real. Nada para nosotros, todo para exaltar a ese Dios maravilloso. Jaimito, de nada, mi amado hermano. Muy buena, Dios le continuará bendiciendo a usted y a toda su familia y nuestra familia en la fe. Gracias, mi amado hermano Calisto. Vamos a hacer la oración. Y si tienen otra pregunta mientras que hago la oración, con todo gusto. Padre, te damos y hermanos, una cosa, se me olvidó decirles y avisarles, las personas que tengan por favor pendiente de poder entrar a ese canal para que se suscriban y hacer suscribir a otras personas, pues ahí miramos. Yo no he mirado cuántas tenga ahorita, pero creo que íbamos en 110 o en 110, creo que era que la idea es conseguir esos 200, a los que bien tengan por hacerlo, ¿vale? Por favor, suscríbase. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Rey, Señor Jesucristo. Glorificamos tu nombre y te exaltamos, y gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Oh Padre de la gloria, solamente tu palabra es la única que nos puede ayudar a salir de tanto engaño y de tanta situación que se encuentra, Señor, en este mundo. Ayúdanos cada día, Padre amado, a afirmarnos más en tu palabra, a saber, entender y hacer las cosas conforme a tu verdad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder mirar en todo esto.
Oramos y suplicamos tu favor porque seas tú siempre en nuestras vidas mostrándonos el camino, Señor. No permitas que nosotros nos desanimemos, sino que sigamos adelante y que esta fe, Señor, realmente sea cimentada en la roca que es Cristo. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Rey, y te damos la gloria a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.